Por situación, vamos a presentarse. Vamos a hacer un poquito, nos costó conectarnos a las redes. Estaba un poquito pesada. ¿Cómo te parece? Está pesada. Está fácil. Bueno, damos gracias pues al Eterno por la visión que tenemos de estar aquí hoy un Shabbat, escuchar su palabra, la reflexión pues que el Eterno nos tiene para cada uno de nosotros, por esta para allá titulada Orja, Joé, en la Biblia cristiana. Doy gracias pues también a la versión que tenemos de tener conectada también allá en Maracaibo, la hija Bellacó en Maracaibo, con el Robert Efraín y su amada esposa Jessica, con toda aquella gente bella de Maracaibo y nos conectan. También Bellacó en Alto Mirandinos, por la reversa de Yashi, de Joyce. También gente bella, también muy amables, muy gente emprendida. También en Cuba igual, tenemos a Moé, Giovanni, Espinosa, también con todos ellos, los que se conectan, los que se congregan con ellos. Bien, también la morada en La Guaira, Bellacó, La Guaira, también algo recién, hoy está este grupo que está ahí expandiéndose en la costa de acá en La Guaira. Bien, Shabbat Shalom a todos. Hoy pues estamos con el capítulo 16 del libro número Bamidbar, donde se documenta, se narra la rebelión de Coré o Bunra, Datán y Abiram, se rebelan contra la autoridad de Moisés y Aarón. La rebelión de Corra, déjame decir que no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de un resentimiento obstinado, poco a poco, fuego lento, alimentando por ambiciones personales, herencias familiares y un momento de profunda vulnerabilidad psicológica en todo el pueblo de Israel. Para desenterrar las verdaderas raíces de este conflicto, debemos analizar la parashá desde dos perspectivas complementarias. Primero, el riguroso análisis ortodoxo e histórico. Y segundo, el revelador, lente hebreo mesiánico. Primera parte, vamos a ver la perspectiva ortodoxa y tradicional. Para la ortodoxia, el detonante implícito se encuentra en la genealogía y el reparto de los honores dentro del antiguo Leví. El detonante inmediato no fue espiritual, realmente no, sino puramente político, familiar. Impulsado por el ojo celoso.
Racine, el francés sabio, francés Racine, basándose en el Midrash Tanhuma, desglosa la genealogía de Korah para explicarnos exactamente dónde dolió el orgullo del rebelde. Los 4 hijos de Kehat, el abuelo de Korah, fueron Amram, Isaac, Hebrón y Uziel. A Amram, el primogénito, tuvo 2 hijos, los cuales fueron Moisés, el líder principal, supremo, y Aarón, el sumo sacerdote. Korah aceptaba esto por el hecho de primogenitura. ¿Se escucha bien? Sí, meramente. Isaac, hijo del segundo hijo, fue justamente el padre de Korah. Por lógica, a fallecer o al consolidarse los puestos de los hijos de Abraham, el siguiente cargo de liderazgo era la familia debía de recaer sobre Korah. Sin embargo, Moisés, por orden divina, nombró a Isafat ben Uziel, por orden divina, como jefe de la familia de Kehat. Uziel era el último y el 4º hijo de Kehat. Realmente no el menor de correspondía. El sabio Rashi comenta el pensamiento, lo que pasó por la mente de Korah. Supuestamente Korah pensó, el hermano de mi padre era el mayor. Su hermano menor, Uziel, era ese más pequeño y su hijo va a ser jefe sobre mí. Yo soy el segundo hermano, yo debería ser el jefe. Entonces, este desaire encendió el fuego. Este desaire que percibió Korah encendió el fuego. Korah se sintió humillado públicamente, lo que transformó su ambición en un deseo de derrocar toda la estructura de jerarquía que había. Y aprovechando el momento oportuno, Korah, ¿cómo logró, convencer a los 150 líderes de Sanedrín, que eran jefes directivos, hombres de renombre, si Moisés había demostrado realmente una y otra vez que había directamente con el Creador? El motivo de fondo fue el descontento general tras el pecado de espías en la porción anterior. El pueblo acababa de recibir el decreto divino que morirían en el desierto y que no entrarían en la tierra prometida. Eso fue un golpe fuerte para el pueblo. Entonces, el desánimo era total. Entonces, Korah se aprovechó de ese momento, el momento del trauma colectivo, y apoyado en su discurso populista, me suena algo
populista. Fue perfecto para el momento. Número 16 se dice, toda la congregación, todos ellos son santos, dijo. ¿Por qué entonces se enaltecen ustedes sobre la congregación de Jesús? Cora no buscaba la igualdad, usaba la falsa igualdad como un martillo diabólico para derribar a Moisés y de tomar el control. Como segundo punto, cuando bajo la lupa nuestra, la lupa judía mesiánica, cuando pasamos por el filtro este evento, la rebelión de Corra deja de ser un registro de insurrección en el desierto y se convierte en una advertencia profética sobre la autoridad espiritual, la asunción al orden divino, la naturaleza del sacerdocio. Deja de ser algo insurrección y pasa a ser esto. Porque hay un ataque contra el mediador y el sumo sacerdote. El pensamiento hebreo mesiánico, Moisés opera como el prototipo del Mesías en su rol de redentor, legislador y mediador, Moisés Rabeno. Mientras que Aarón es el prototipo de sacerdocio, o sea, el intercesor. Así Corra, toda la población es santa, porque estaba intentando anular la necesidad de un mediador específico escogido por Dios. Amén. La raíz del error de Corra, bajo esta perspectiva, es la autosuficiencia espiritual extrema. La idea de que el ser humano puede acercarse a la santidad de Dios bajo sus propios términos, bajo su mérito o el linaje, despreciando la estructura de mediación que el Eterno estableció, está mal. Esto conecta directamente con la advertencia allá en la escritura de los hebreos en Judá, de Judá 1:11, que habla del linaje de Corra. Es un fuerte pronunciamiento contra los falsos maestros. El versículo analiza 3 ejemplos históricos del Antiguo Testamento para ilustrar la naturaleza de su pecado y su trágico destino. Dice así: hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corra. El Mesías, amados, el Mesías, al igual que Moisés, no se autoproclamó, sino que fue ungido y enviado por el Padre. Amén. Eso también debe tomarse en la parte natural, aquí en la tierra, cuando es alguien nombrado, no se autonombrado, no se autonombra, sino que es nombrado por un sentir de nuestro Padre Celestial. Amén. Corra intentó usurpar un manto que solo puede ser entregado
por la soberanía celestial. Moisés desafía a los rebeldes a una prueba, ofrecer incienso, que esto es. En el tabernáculo, el incienso representa las oraciones de los santos y la intimidad máxima en el lugar santo. Pero también representa el juicio si se ofrece con un fuego extraño, como ocurrió con Adán y Abiú. Desde la perspectiva mesiánica, el incienso revela el corazón. Para el intercesor verdadero, Aarón, por ser el intercesor, sería como Mesías. El incienso trae vida y respiración, como lo vemos más adelante, cuando Aarón corre con el incenciario para detener la plaga entre los vivos y los muertos. Para el ambicioso Corra y sus 250 hombres, el incienso, ¿qué pasa? Se convierte en fuego consumido. Corra inició su rebelión por el ego de una posición terrenal, perdiendo de vista que en el reino del Eterno, en el reino del cielo, el liderazgo no es una plataforma de honor o de cargo, sino un altar de sacrificio e intercesión. Esa es la diferencia, amado. Muchas veces nos preguntamos cuáles fueron los argumentos que utilizó Corra para convencer a los 150 jefes de Sanedrín. Porque no eran cualquier hombre, era gente de renombre, sabio, respetado y líderes de su respectiva tribu. Principalmente la tribu de Rubén, que acampaba cerca de Corra. Corra obviamente no podía presentarse un simple berrinche, un puesto político. Necesitaba un argumento justificado y el Midrash Yahumá no preserva la brillante, aunque maliciosa, estrategia dialéctica que Corra utilizó. Corra usó el absurdo legal y la sátira para ridiculizar la ley de la Torá, dada por Moisés, sembrando la duda de si estas leyes realmente venían de Dios o si eran invento de Moisés para favorecer a su propia familia. Aquí están los argumentos específicos y las parábolas rabínicas que utilizó para encender la chispa de la tradición. Primero vamos a ver la parábola del tarí de color azul, turquesa. El Midrash
relata que Cora confeccionó 250 mantos de lana teñido por completo con el costoso azul turquesa, el tejidat. Cora vistió a los 150 líderes con ellos y se presentaron ante Moisés desafiante. Cora le hizo la siguiente pregunta, jaica, legal. Le dijo, un tarí, un manto de ese corazón, que está hecho completamente de hilo azul turquesa. Requiere que se le coloque o que se ponga flecos azules, un hilo de azul turquesa en la esquina y o está exento, porque ya exento azul. ¿Me entendieron la pregunta que hizo Moisés? Amén. Moisés respondió con firmeza. Aún así, requiere los flecos con el hilo azul. Cora, porque buscaba la forma de hacer caer por el ridículo a Moisés. Él estalla en risa frente a todos presentes y argumentó: es posible que un solo hilo de azul turquesa en la esquina purifique e introduzca un manto que es de otro color, pero un manto que es completamente de azul turquesa no puede escribirse a sí mismo. Esto no es una ley divina. Moisés lo está haciendo, lo está inventando de su propio corazón. El prestarse a Moisés la verdad es que estuvo bastante guáramo, pero inducido no por la ley, no inducido por algo divino, sino por un ego, por un dolor, por algo que tenía lleno el corazón, lleno de envidia, por decirlo de una manera. Por esto, Cora quería decir, si toda la exploración es santa, toda es azul, por ejemplo, ¿por qué necesitamos algún mediadores, algún líder, los que representarían Felipe de la esquina, que nos conecten con Dios? Eso era lo que está en el fondo en este argumento. La segunda parábola de la casa llena de Torah sería como el misterio de la Mesuzá. Inmediatamente después, Cora se lanzó un segundo dilema legal a Moisés. Me pregunta: una casa que está completamente llena de rollo de la Torah hasta el techo, requiere una mesuzá en las ambas de su puerta por los miles de versículos del 4 ya lo eximen. Moisés volvió a responder: sí, siguen requiriendo una mesuzá. Porque uno de los mandamientos era que daba el Eterno a Moisés, era que se requería colocar la mesuzá en las puertas de nuestra casa, en el portón. Y obviamente este hombre Cora hace esa
alusión de que sí, realmente, si toda la habitación está llena de Torah, rollos de Torah, era necesario colocar un versículo, una mesuzá, si es un solo versículo. En cambio, todo el rollo, toda la Torah, hay cientos de mandamientos. Entonces, Korah se mudó nuevamente ante los líderes, diciendo: si una mesuzá que contiene solo dos porciones de la Torah, el Shema, lo sabemos que es 6, 4, 9, ¿verdad? Puede proteger y santificar toda una casa. ¿Cómo es posible que una casa llena con 248 mandamientos y todos los rollos de la Torah no sea lo suficientemente santa por sí misma y necesite ese pequeño trozo de pergamino en la puerta? Esto demuestra que inventas las leyes para mantener tú el control. Ese fue el segundo argumento que presentó contra Moisés. El trasfondo, amado, el mensaje para los 250 líderes era claro con respecto a esta parábola. Nosotros tenemos la Torah, todos estuvimos allá en el Sinaí, todos escuchamos la voz de Dios. No necesitamos que tú, la mesuzá en las puertas, nos diga cuándo entramos o salimos a la presencia del Creador. Amén. Bueno, la parábola siguiente es la de la viuda y el puesto sacerdotal. Korah, para ganarse el favor del pueblo común y tocar la fibra emocional de los jefes, Korah relató una historia, una fábula política realmente, sobre los supuestos abusos económicos del sistema de Aarón. Había una viuda pobre en mi vecindario, con 2 hijas y un solo campo. Cuando fue a arar, Moisés le dijo: no vas a arar con bueyes y asno juntos. Cuando fue a sembrar, Moisés le dijo: no sembrarás tu campo con mezcla de semilla. Al llegar a la cosecha, vino Aarón y le exigió la esquina del campo, la que se apartaba para llamar la esquina, el pea. La espiga caía y el racimo olvidado. No sé si ustedes se acuerdan que había una ley que racimo cayó de uva, no se podía recoger para llevarlo, sino que en la poda, la que caía fuera del cesto, tenía que dejarse. También con el asunto y ese justamente era en la esquina que era para gente pobre, para que a eso es lo que se está refiriendo acá Korah. Y continuó diciendo: asustada, la viuda vendió el campo y compró 2 ovejas para vivir de la lana y las crías. Cuando la primera oveja parió, vino Aarón y dijo: dame el primogénito porque me pertenece.
Cuando llegó el momento de esquilar a la oveja, Aarón volvió y dijo, dame la primicia de la llana. Desesperada la mujer sacrificó las ovejas diciendo, si las mato, ya no habrá impuesto. Pero Aarón regresó y le quitó la espaldilla, la quijada y la cuajada, la porción del sacrificio. La viuda lloró y dijo, que estén consagradas al Señor. Aarón respondió, si están consagradas, ahora me pertenecen por completo a mí. Y se marchó, dejándola a ella y a sus hijas llorando de hambre. Espero vamos que haya entendido esta parte. Lo que dije desde el principio, lo que Cora buscaba era poner el ridículo a los elegidos por Dios, a Moisés y a Aarón, inventando esas cosas. Eran leyes que estaban establecidas, pero así como que sí, en verdad, estaban cumpliendo Moisés y Aarón de una forma desgarradora, porque si está en la forma que él lo explica, se lo estaba contando al pueblo a sus 250 que le seguían para convencer aún más del error que está cometiendo, supuestamente estaba cometiendo Moisés y Aarón. Y Cora concluyó su discurso diciendo, mira lo que hacen, les quitan todo a los pobres en el nombre de Hashem y se lo dan a Aarón para que viva como un rey. Bajo la perspectiva nuestra, desde la perspectiva hebrea mesiánica, la retórica de Cora representa el engaño y la falsedad espiritual. Y la distorsión del concepto de la gracia del cuerpo del Mesías. La falacia de la santidad democrática promovía una especie de democracia espiritual, donde los roles dados por el Espíritu Eterno no importaban. El pensamiento mesiánico, como destaca Pablo, Saúl, en 1 Corintios 12, el cuerpo tiene muchos miembros y no todo puede ser el ojo o puede ser la mano. Cora argumentaba que como todo el cuerpo es santo, el ojo, Moisés, hace ver que la mano, Aarón, era innecesario, aún más, o sea, imitadores. Así Cora ataca la inclusión de Dios mediante la razón humana. Cora intentó someter los mandamientos divinos, leyes que escapan a la lógica humana, al tribunal de sentido común caído. Al poner el ridículo, el yoshishi, el fleco, el estaí o la mezuzá, apelaba al orgullo intelectual de los 250 jueces de Sanedrín. El Mesías enseñó, amados, que la verdadera obediencia no se basa en sí. Una ley nos parece redundante o no, como en el caso de los mandamientos,
que se escapa de la lógica humana, sino en la fidelidad al carácter y la palabra de Dios. A mí, por ejemplo, me que sea una vaca roja, hay que obedecer, no es que voy a buscar una vaca negra, una vaca blanca. Si me dice roja, hay que ser roja. Amén. Amén. Porque eso está diciendo el Eterno. Entonces, veamos qué es lo que nos dice Yeshua. Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Borja usó la Torah para destruir la Torah. ¿Sí? Borja usó la Torah para destruir la misma Torah. Y eso a veces pasa, hermano. Nosotros pensamos saber mucho de la Torah y como que hacemos lo que enseñamos, estamos destruyendo la Torah. Usando un lenguaje de aparente piedad y justicia social, que ocultaba el corazón, un corazón lleno de envidia y deseo de usurpación. Mira, hermano, debemos llegar pues la parasha al máximo de la parasha del día de hoy, en donde la paciencia divina cede el paso a una manifestación de justicia retributiva sin precedentes en el desierto. Pasando de la tercera aliyá en el libro número 16:20 al 17:7, documenta una doble ejecución milagrosa diseñada específicamente para responder a las dos facetas de la rebelión: la insurrección política, la Tanyavian, y la usurpación sacerdotal, los 250 hombres. Al analizar este impactante decreto, la tradición ortodoxa y la perspectiva judía mesiánica se unen para revelarnos el significado de la separación. Analizar la ortodoxia presta especial atención a la naturaleza del milagro de la tierra y a la orden de la separación, extrayendo ley espiritual eterna sobre las consecuencias de asociarse con el mal. Dice la palabra: hay del malvado y hay de su vecino. Ante el caiga del juicio, Hashem da una orden tajante: apártese de los alrededores de la morada de Korah, Datán y Abiram. Y justamente el sabio Rashi nos habla sobre el Midrash, que nos enseña aquí una lección rigurosa sobre la proximidad espiritual y física, ya que Datán y Abiram pertenecían a la tribu de Rubén, cuyo campamento limitaba o colindaba directamente con la de la familia de Kerat, a la que pertenecía Ora, en el lado sur del tabernáculo. Esta cercanía física facilitó que fuera contagiado por la persuasión de Korah.
La advertencia de Moisés al pueblo de apartarse de sus tiendas subraya la complicidad o la simple posibilidad por la discordia atrae el mismo juicio. Jafet Haim, el sabio rabino Jafet Haim, solía usar este pasaje para ilustrar cómo el chisme y la rebelión destruyen no solo lo que los inicia, sino todo lo que se queda cerca a escuchar. No solamente, amado, destruye al que inicia, sino a los que escuchan, los que están cerca escuchando. Moisés mismo establece una comisión para probar su legitimidad. Si él quiere probar de que él no se autoproclamó, sino que el Eterno mismo lo ungió, lo eligió, lo fue elegido por el Eterno. Amén. Diciendo, si esos hombres mueren como mueren todos los hombres, así no me ha enviado. Pero si Dios hace una criatura, se está refiriendo a los hombres, le trajo cosa. Pero si Dios hace una criatura nueva y la tierra abre su boca y los traerá vivo, sabrán que esos hombres han provocado al Eterno. Hay una cita para complementar esta idea de la ética de los padres. Ustedes saben, se llama Pirkei Avot, capítulo 5, 6. Enseña que la boca de la tierra que tragó a la tierra fue una de las 10 cosas creadas en el crepúsculo del sexto día de la creación, justo antes del primer Shabbat. Yo creo que ese fue la ética de Pirkei Avot. No fue un terremoto lo que sucedió con esta gente, no fue un terremoto ordinario, porque un terremoto destruye estructuras superiores y deja escombros. Aquí la tierra actuó de forma quirúrgica, abriéndose exactamente debajo de la tienda de los conspiradores y cerrándose de golpe sobre ellos, como si la creación misma momentara un elemento externo que alteraba el orden de Dios. Amén. De la perspectiva de la mesiánica, este doble manifestación de juicio, la tierra abriéndose y el fuego celestial devorando, encierra una tipología profética profunda sobre la separación final y la santidad del sacerdote. Es interesante, amado, notar los dos, el juicio de la tierra y el juicio del fuego, dos dimensiones del castigo. Es interesante notar que el castigo se divide con precisión quirúrgica según el pecado cometido. Los rebeldes políticos, por decirlo de esta manera, Natán, Abiel y Corra fueron tragados por la tierra. Ellos representaban la ambición terrenal, el materialismo y el deseo del poder político estructural.
su enfoque estaba completamente abajo, en el polvo. Por tanto, la misma tierra reclamó lo que era suyo, descendiendo ellos vivos al Seol, a ser tragados por la tierra. De acuerdo a lo que está documentado, relatado en el capítulo 16, 19, que dice: después dijo Moisés a Judá: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Adonai, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ello y acercaos delante de Adonai, cada uno con su incensario. Los 150 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión como Moisés. Estos 250 con sus incensarios son consumidos por el fuego celestial. Ellos pecaron en la dimensión espiritual. Mezclaron el fuego del altar para su propio engrandecimiento. Dios les respondió con su propio fuego, un fuego purificador que consumió su vida, pero dejó intacto lo innecesario de bronce, solamente fue consumido el fuego celestial, lo consumió a ellos, no a los innecesarios. Esto nos recuerda, amado, la enseñanza de que Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Acercarse a la presencia del Todopoderoso, una motivación carnal, egoísta, o utilizar un fuego externo de orgullo teológico es destructivo. El mismo fuego que santifica al sacerdote fiel consume al usurpador. La advertencia que nos hace el Mesías sobre salir del medio de ellos. Hay una orden divina. Esa orden divina dice: apártense de las tiendas de sus hombres malvados. Resuena con fuerza a lo largo de los escritos apostólicos. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis, antes del juicio eminente sobre los sistemas religiosos y políticos corruptos del mundo, se escucha una voz del cielo que dice: salid de ella por lo mismo, para que no seáis partícipes de sus pecados, si recibáis parte de su plaga. Amén. El principio mesiánico es claro, aquí en el Apocalipsis. La gracia del Eterno siempre provee un espacio de advertencia antes del juicio. Moisés rogó al pueblo que se moviera, dando la oportunidad a los inocentes de salvarse. Incluso el texto bíblico nos revela un detalle hermoso en número 26:11, que dice: mas los hijos de Cora no murieron. Ellos, amados, decidieron separarse
a tiempo del pecado de su padre, eligiendo la sumisión a la palabra de Dios por encima de la lealtad familiar ciega. Siglo más tarde, los descendientes de Corra se habrían de convertirse en los santos salmistas del templo, componiendo cantos de profunda intimidad espiritual, como los Salmos 42, 84 y 85. Amén. El castigo de Corra subraya una verdad inmutable. Nadie puede forzar su entrada al sacerdocio o a la intimidad con Dios mediante la astucia, la oratoria o el consenso democrático. El acceso al lugar santísimo es un regalo soberano que se sostiene únicamente sobre el orden, el mediador y el sacerdocio que entre los mismos ha establecido. Amén. Vamos, hijos, hagamos una recapitulación de lo expuesto hasta ahora. Debo recordarles a todos ustedes que la rebelión de Corra no nació de un deseo genuino de santidad colectiva, ¿no? Sino de una insatisfacción egocéntrica disfrazada de espiritualidad igualitaria. Corra llamaba toda la población es santa, pero su intención real no era elevar al pueblo, sino rebajar la autoridad delegada por el Eterno, o sea, a Moisés y a Aarón. Esa era su intención. Y el desierto que atravesaron era como espejo. La vida nuestra, amado, el desierto que atravesamos es el espejo de nuestra vida. El desierto de nuestra vida, la línea entre la visión y la ambición personal, impulsada por el deseo hará, la inclinación al mal y el servicio desinteresado a la comunidad suele ser delegada. Corra buscaba una revolución externa porque no quería hacer la rectificación interna que le correspondía hacer tikkun. El enfoque que nosotros los judíos mesiánicos damos a la rectificación al tikkun y el verdadero sacerdocio, tomando en cuenta la vara de Aarón que florece. Allí es nuestro ejemplo que nos anima. El final de la pasada, el Eterno puso un punto final absoluto a la rebelión, a los debates sobre quién era el elegido mediante el milagro de la vara de Aarón. De no había nada que discutir, haciendo que una vara de almendro florezca, produzca renuevo y dé almendra madura. Eso representa el principio fundamental de la vida que surge de la muerte. Amén. Amén. Hay una conexión, obviamente, con el Mesías. Desde la perspectiva mesiánica, este milagro apunta directamente a la autoridad de Yeshua, el Mesías, como el gran maestro, como el gran sumo sacerdote, el Cohen Gadol.
Su legitimidad no provino de una revuelta política ni de una imposición humana, sino del poder de la resurrección. Por eso los padres, los Mesías, es el colgador por el poder que le otorgó nuestro Padre a ser resucitado. Como una vara que estaba muerta y que volvió a la vida por el decreto del Padre. Amén. Quienes se alinean al orden divino producen fruto maduro, así como la vara de Aarón. Quienes se revelan en su propio nombre termina siendo tragado por la tierra del mundo. Hago un llamado de acción, amado. La religión nos enseña a crear disputas de los sabios en la época de Mashiach, como Israel y Shammai. Perdura porque busca la verdad divina. La disputa de Korah y su séquito fracasó porque buscaba el honor propio. En nuestro liderazgo, en nuestra vida comunitaria, debemos aprender a discernir nuestras verdaderas intenciones. Amén. Debemos cuidar la unidad del cuerpo. Debemos cuidar la unidad del cuerpo. Amén. Bellacó es Bellacó es sus hijas. Es la unidad del cuerpo. Amén. El ego divide, hermano. El ego divide. Fractura y llave riqueza en el suelo comunitario. Todos nosotros, ese es el llamado de la atención, de la acción. Debemos accionar, estar juntos todos nosotros acá. Amén. No podemos estar separados, Amén. todos juntos, porque si no, entra el ego y el ego divide. Fractura y abre grieta y nos separa. La solución bíblica, amado, y al respecto al orden establecido por el Eterno, son los que verdaderamente sostienen el templo, el tabernáculo espiritual entre nosotros. Amén. No seamos como cosas, amados. Buscando altares que el cielo no nos ha asignado. Si usted no está, si el Eterno no va a llamar a usted a ser rabino, quédese como está. Amén. Si ha sido llamado como rabino, como mujer, como joven, bienvenido. Amén. Pero si no, quédese como está, mano. Porque tenemos que tener esa función y respeto a lo establecido por el Eterno. Y como seamos entonces, nos corra buscando altares que el cielo nos ha asignado. Seamos como la vara de Aarón, permanezcamos ingresados en la autoridad del Eterno y a su Mesías, permitiendo que la vida de la Torah florezca en nuestras acciones cotidianas para dar fruto de rectitud, paz y santidad verdadera. Amén. Shalom, paz, bendiciones, y el Señor guarde sus corazones en completa unidad. Amén. Shalom, shalom.